Ok, yo tengo un documento que en la época que estaba estudiando en ingeniería en sistemas, este documento me lo facilitó un ingeniero y para que resume bastante bien lo que vamos a ver en este periodo de tiempo. Los tipos de datos numéricos es cómo se guarda la información en una base de datos. La información que está alrededor suyo tiene un tipo. Por ejemplo, la fecha es un tipo de dato, la estatura es otro tipo de dato, la temperatura es otro tipo de dato, la edad es otro tipo de dato, los nombres es otro tipo de dato, ¿ya? Pero lo podemos clasificar por datos numéricos, ¿sí? Entonces, en datos numéricos tenemos algunos. Por ejemplo, el tiny que solo va al rango de menos 128 a 127. Es decir, puede almacenar negativos y positivos y puede almacenar números que van desde menos 128 hasta 127. Si configuramos para que no acepte negativos, iría desde el 0 hasta 255 el tipo de dato tinyInt. ¿Ok? Después viene el bit o bol, que solamente puede guardar el 0 o el 1. Después sigue el small int, ¿ya? El small int dice que es un número entero con o sin signo que va desde el menos 32.768 hasta el 32.767. Y sin signo, pues va desde el 0 hasta 65.535. Y la mayoría de los tipos de datos enteros pueden tener parte negativa o parte positiva, pero también se pueden configurar para que solo acepte positivos. ¿Ok? Ojo con eso. Y llegamos al tipo de dato entero, o INT, que ya lo han de haber visto también en Java. Es lo mismo, ¿sí? También acepta un rango de valores. Si ustedes recordarán, en YouTube pasó un caso cuando el video de Gangnam Style de PSG rebasó el número de vistas, si no me equivoco, y se crashó. ¿Por qué? Porque el contador de vistas estaba, por ejemplo, digamos, en Small Int. Solo aceptaba hasta 65.000. Y después que alguien llegaba al 65.536, ¡pum! Se dañó la base de datos. O se dañó ese registro. Porque no aceptaba más. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que cuando ustedes creen una base de datos, tienen que pensar muy bien la cantidad de datos que va a poder almacenar. Por ejemplo, la edad. ¿Qué tipo de datos ustedes le darían a la edad? Dígame. TinyInt, bit, smallInt, medium, integer, o INT, big INT, float. Bueno, todavía no hemos visto lo acá. Solamente estos acá que son enteros. A la edad, ¿qué le El darían? Muy bien, Creo TinyInt. que sí, Tiny Lead. Sí, TinyInt. Sí. Ahora, ¿qué pasaría así rápidamente? Pero si nosotros guardamos datos de figuras históricas, existen figuras históricas que de edad tendrían más de 127 años, ¿sí? Entonces ahí se analiza un poquito, dependiendo del uso que se le vaya a dar, ¿ya? Pero así de manera rápida entre nosotros está perfecto. Por ejemplo, ¿cuándo utilizaríamos bol? Por ejemplo, digamos que cuando usted tiene la cuenta de Netflix puede estar activa o inactiva. Entonces tiene dos estados. Ahí podríamos utilizar un tipo de dato ball. Cuando está a 0, la cuenta está inactiva y cuando está en 1, la cuenta está activa. Podríamos utilizarlo así. ¿Ya? Y bueno, y aquí ya dependiendo de lo que se necesite, pues se puede utilizar este tipo de datos. Todos esos que vimos, TinyInt, bit, smallInt, medium, integer o int y BigInt, que es un entero más largo, más de mayor capacidad, de mayor rango, son tipos de datos enteros, números enteros, que significa que no tienen punto decimal. Para los puntos decimal utilizamos lo que están acá, el float, x real o doble, decimal, dec o numeric. El float permite datos desde menos 3 millones
hasta, bueno, una cantidad bastante grande de datos. Pero estos tipos de datos, float, real, x real doble y decimal y numeric, permiten con puntos flotantes. Es decir, pueden poner, por ejemplo, 15,8, 14,5, 20,08, ¿ya? Un tipo de dato o un dato que sería correspondiente a esto, ¿qué podría ser? Podría ser el resultado de tipo la junta de compras Muy o el bien, precio de una cosa. muy bien. Usualmente cuando ustedes compran algo, al final queda con centavitos, ¿ya? Está perfecto. ¿Algo más? Notas. ¿Cómo notas? Ah, calificaciones. Calificación. Ya, calificaciones, excelente, muy bien. ¿Algo más? ¿No? Vale, no hay problema. Sigamos Podría- entonces. Dígame. no, decía el tipo de información sobre distancia de algo. Muy bien, distancias, muy bien, excelente, ¿sí? Entonces, esos son ejemplos de tipos de datos donde podemos utilizar el tipo de dato de punto flotante. Ahora, para las fechas, para guardar fechas, tenemos estos tipos de datos. El date, que almacena desde el 1 de enero. Esta es la primera fecha que podemos almacenar hasta el 31 de diciembre de 9.999. Y se almacena en este formato. Primero va el año, después va el mes y después va el día. ¿Ya? Esto van a tener que repasarlo y estudiarlo por si acaso. Yo se los voy a dar, no se preocupen. Date time o date time almacena fecha y tiempo. Es decir, almacena la fecha y la hora, minutos y segundos. Y el formato para almacenarlo es el siguiente. Va el año, va el mes, va el día, hace un espacio y almacena las horas, minutos y segundos. Ese es el formato con el que se va a mostrar. Y timestamp dice que es una combinación de fecha y hora. Y el formato de almacenamiento depende del tamaño del campo. Ok. Miren. Se puede especificar que el tamaño sea de 14. Y si el tamaño es de 14, va a guardar año, mes, día, hora, minutos, segundos, año, mes, día, hora, minutos, segundos. ¿Sí ven? En este formato va a guardar. Si el formato es de 12, va a ser esto. El año solo se va a guardar los dos últimos números del año. Los últimos dos dígitos pueden ser del mes y los dos dígitos del día. ¿Sí? Si es 8, solo es el año, mes, día. Así ve. El año, el mes y el día. Si es de 6, el tamaño es de 6, solo los dos primeros. Si es de 4, solo el año y el mes. Y si es de 2, el año. ¿Cómo es esto? Pues ya ahorita lo hacemos la práctica para ir viendo cada uno para que ustedes puedan entender, ¿sí? Si es time, almacena solo la hora, minutos y segundos en este formato, hora, minutos y segundos. Y si es año, almacena este formato, si es year. También podemos almacenar cadenas de texto, es decir, texto en sí, de tipo char. Le decimos una longitud fija, es decir, solo podemos almacenar hasta esa cantidad de caracteres. Si declaramos que sea char de 5, solo podemos almacenar 5 caracteres. ¿Sí? Si es un varchar, podemos almacenar longitud variable, pero hasta 255 caracteres. También dice que encontramos el VLOP, que este VLOP más que todo se utiliza cuando queremos, por ejemplo, guardar un archivo dentro de la base de datos. ¿Sí? Cuando queremos un archivo se puede descomprimir en miles de bytes o cientos de bytes y se guarda dentro de la base de datos. Entonces ahí utilizamos el tipo de datos blob. Tenemos tiny text, tiny blob, bueno, blob y text. Usualmente cuando son campos muy extensos se puede utilizar text. ¿Ya?
Y el tipo de dato enum especifica unos valores concretos. Ya también lo vamos a utilizar. ¿Ya? Ok, déjenme ver. Ok, ahora vamos a ver cómo se crean las tablas. La estructura o la sintaxis para crear una tabla es la siguiente. Utilizamos el comando create table. Después sigue el nombre de la tabla. Abrimos paréntesis. Escribimos el nombre del campo y el tipo de dato que va a ser ese campo. Pues para esa columna. Y asimismo, coma, el nombre del campo y el tipo de campo. Ok, para ejemplo, ahorita vamos a guardar, aquí nos da un ejemplo de una de prueba donde vamos a guardar un ID, un nombre, el sexo y aquí está especificando que la primary key sea el ID. Ya, y también especifica el tipo de base. Esto no lo vamos a hacer, solamente vamos a hacer lo que yo les voy a mostrar. Entonces, para esto tenemos que tener iniciado el One Server, ¿sí? En cualquiera de sus versiones. Yo creo que a ustedes les di la de 32 bits, que es más estable. No pasa nada. Y vamos a abrir la consola de MySQL. Le damos clic sobre la W del servidor. Vamos a MySQL, consola de MySQL. Ok, damos Enter si no han puesto clave y listo. ¿Qué tenemos que hacer primero? Primero tenemos que crear nuestra base de datos, ¿sí? Para hacer el ejemplo. Entonces yo voy a poner por aquí. Perdón. No sé, ya estoy que bostezo. Bueno, por aquí voy a poner los apuntes. Voy a poner qué vamos a ir haciendo primero. Entonces, primero vamos a crear la base de datos. Primero, crear la base de datos si no existe. Entonces, primero hay que verificar que no tengamos creada la base de datos. ¿Cómo vemos las bases de datos creadas? Vamos a decir, para ver las bases de datos que están creadas, usamos el comando show data bases. Ojo, punto y coma. ¿Sí? Este comando de aquí me permite ver las bases de datos creadas. Yo escribo ese comando, show databases, punto y coma, y me muestra las bases de datos que tengo creadas. Aquí ya tengo creada una base de datos llamada tercero A. ¿Ya? Yo voy a eliminar tercero A para crearla. Entonces voy a poner aquí como práctica eliminar una base de datos con el comando. Vamos a poner esto aquí así. El comando va a ser, ojo, esta flecha no tienen que escribirla, solo es este el comando por si acaso. El comando para eliminar base de datos es drop database y el nombre de la base de datos que queremos eliminar. Por ejemplo, yo quiero eliminar la base de datos tercero A. Entonces escribo aquí drop database, nombre de base, nombre de B, punto y coma. Entonces, yo debo escribir acá drop database y el nombre de la base de datos, tercero A, punto y coma. Doy enter y se ha eliminado. ¿Cómo sé que se ha eliminado? Vuelvo a hacer un show database. Si no quieren volver a escribir, solo presionan las flechas hacia arriba del teclado y les va saliendo los comandos que ustedes han introducido en la consola. ¿Ya? Entonces, hacen hacia arriba y escriben show database. Bueno, y sale show database. Dan enter y como ven ya no aparece tercero A, fue eliminado. Ahora vamos a colocar aquí para crear una BD, una base de datos. Es simplemente con el comando create database y el nombre de la base de datos, nombre BD. En este caso, a ustedes le vamos a poner tercero A. Entonces vamos a poner create database tercero A, punto y coma, enter. Y se ha creado la base de datos. ¿Sí? Recuerden que dice nombre BD, solo le pongo para que sepan que aquí deben escribir el nombre de la base de datos. No es que se va a llamar nombre BD. En su caso se va a llamar tercero A. ¿Sí? Traten de ponerle los mismos nombres que yo le pongo.
porque más adelante va a haber más cosas y después, si ustedes ponen los nombres que se inventan, va a haber problemas. ¿Sí? Obligatoriamente deben de ponerle los nombres que yo le pongo. Hacer con los mismos nombres que yo le pongo, ¿vale? ¿Entendido, chicos? Listo, ok. Entonces, ya hemos creado nuestra base de datos. ¿Qué sigue? Usarla. Entonces, para seleccionar la base de datos con la que vamos a trabajar, debemos de hacer el siguiente comando. Use nombre bd. ¿Sí? Para seleccionar la base con la que vamos a trabajar, utilizamos el comando use. Entonces ponemos use, tercero, a, punto y coma. Enter. Y ahí nos va a avisar que la base de datos ha sido cambiada. Es decir, ya hemos seleccionado nuestra base de datos. ¿Ok? Ahora, para ver las tablas de la base de datos, utilizamos el comando show tables o show tables. ¿Sí? Utilizamos el comando show tables. Escribimos show tables, enter, y nos dice que está vacío. Empty set significa que está vacío, no hay nada. ¿Ya? Recuerden que aquí le estoy escribiendo los comandos cada uno para qué sirve. Toda esta información va a ser subida a la plataforma como recurso de biblioteca. Sí, este lo voy a subir a YouTube, este video. Ok, ¿qué sigue? Después de ver que no tenemos tabla creada, vamos a proceder a crear nuestra tabla. ¿Cómo se creaba la tabla? Pues vamos a guiarnos para hacer este tipo de tabla. Sí, vamos a cortar un poquito este conocimiento porque aquí hay algunas cositas avanzadas. Vamos a hacerlo lo más simple. Entonces, ¿qué necesitamos crear? Vamos a poner aquí. Para crear una tabla se usa esta estructura. Ponemos create table. Ojo, ya no es tables, no. Tables es porque es mucho. Y table es una. Entonces, create table. Ojo con lo que escriben, si acuérdense. Create table. ¿Sí? Create table. Y le ponemos el nombre de la base de datos. En este caso vamos a ponerle base de datos prueba. Ay, perdón, de tabla. Create table, prueba. Y abrimos y cerramos paréntesis. ¿Sí? Y punto y coma. Ojo, aquí viene algo importante. Yo les sugeriría que ustedes escriban o sea, que hagan las tablas en un bloc de notas o en otro lado. Y una vez que lo hagan, copian todo el código y lo pegan en la consola. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la consola es un poquito complicado trabajar con muchas líneas. Recuerden que la consola solo se puede ejecutar línea por línea. Entonces mejor es trabajar en un editor de texto plano, como puede ser bloc de notas o Sublime Text o cualquier otro. Hasta en Word lo podrían hacer. Lo único que Word va a salir las letritas rojas indicando error, pero no pasa nada. Entonces, vamos a poner create table prueba, que va a ser el nombre de la tabla. Vamos a poner aquí nombre tabla. ¿Ya? Y vamos a poner campo tipo de datos. Y restricción. Así va a ser. Y si quiero agregar otro campo, al final del primero le pongo coma y pongo campo 2. Bueno, ese sería campo 1, campo 2, otro tipo de dato y una restricción que le quiera poner o constraint. Restricciones. Ay, aquí hay que leer. ¿Sí? Y si quiero agregar otro campo, de igual manera, lo que hago es poner otro campo, el tipo de datos de ese campo y las restricciones que les quiera colocar. Si ya no siguen más campos,
ya no tengo que poner coma. Simplemente lo dejo así. ¿Ya? ¿Ok? Listo. Entonces, esta es la estructura que debemos seguir. Entonces vamos a crear una tabla. Sí, entonces va a ser así. Create table, prueba, abro y cierro paréntesis, punto y coma. Me pongo en medio de los paréntesis y comienzo a escribir. Toda tabla usualmente debe tener un identificador. Entonces vamos a poner ID, es el nombre es el campo. ¿Sí? Aunque yo no dice campo 1, en este caso va a ser el ID. Después debemos poner el tipo de dato. Usualmente los IDs deben ser de tipo numérico. Entonces vamos a poner INT. Ese fue el tipo de dato. ¿Qué son las restricciones? Las restricciones son, digamos, información adicional o configuración adicional para cada campo. Entonces yo quiero que el ID sea mi primary key. Entonces voy a decirle que sea la primary key. Primary key. ¿Sí? Entonces estoy diciendo, ¿qué estoy diciendo aquí? Estoy diciendo que crea un campo llamado ID, que ese ID va a ser de tipo entero y que ese ID va a ser la llave primaria de la tabla pruebas. Aparte, también le voy a agregar otra restricción que sea autoincrementable, es decir, que solito vaya aumentando de uno en uno. Entonces pongo auto, subguión, increment y coma, porque voy a crear otros campos más. Entonces he creado el campo ID, que va a ser de tipo numérico, INT, que va a ser la llave primaria, primary key, y que va a ser autoincrementable. Solito va a ir aumentando de uno en uno cada vez que se guarde información. ¿Ok? Ahora vamos a guardar uno de tipo texto. Voy a poner un campo que se llame nombre. Va a ser de tipo varchar. ¿Ya? Voy a especificarle que almacene máximo 100 caracteres. ¿Sí ven cómo lo hice? Escribí varchar y entre paréntesis escribí la cantidad de caracteres que quiero que almacene. Y yo quiero que siempre se guarde un nombre. ¿Sí? Quiero que siempre se guarde un nombre. ¿Qué significa eso? Que ese campo nombre no puede estar vacío. Para yo decirle que ese campo no puede estar vacío, voy a darle la restricción llamada not null. Con eso, este campo con not null, este campo nunca va a poder guardarse vacío. Siempre tiene que llevar una información. ¿Ok? Ahora vamos a guardar el tipo de edad. Vamos a poner edad tipo tinyInt. TinyInt. ¿Sí? Vamos a ver si escribí bien TinyInt. TinyInt. Vamos a escribir Tiny, sí, Tiny. Está bien. TinyInt, está bien. TinyInt. Y vamos a escribir fecha de nacimiento. Fecha FN, fecha de nacimiento. Va a ser de tipo date. El tipo date o date guarda. El tipo date guarda solamente año, mes y día. Sí, año, mes y día. El tipo date guarda año, mes y día. Y también vamos a decirle que no acepte nulos. Not null. ¿Ya? No acepte nulos. Siempre debe guardarse un dato ahí. Y por último, vamos a guardarle la estatura. Estatura. ¿Qué tipo de dato creen ustedes que debería ser la estatura? Uno flotante. Uno flotante, muy bien. Como la estatura no es muy alto, o sea, no necesitamos tanto rango, podemos elegir tranquilamente el tipo de dato. Vamos arriba acá. Tipo de dato float, ¿sí?
Con eso bastará. Entonces, estatura es de tipo float y que no acepte nulos, es decir, not null. Como ya no voy a agregar más campos, ya no le pongo coma y lo dejo ahí. Ahora copio todo esto y lo pego en la consola. Dependiendo de qué Windows tengan, la consola funciona. Por ejemplo, aquí solo doy clic derecho y se pega automáticamente. Ahí está. Doy Enter y me salió que está todo bien. Significa que no tengo errores. Si a ustedes les da algún error aquí, significa que algo han escrito mal o no han dado espacio. ¿Ya? Listo, chicos. Eso es para crear una tabla. Ahora, para guardar datos dentro de la tabla, vamos a utilizar el siguiente comando. Insert into nombre de la tabla, abro paréntesis y cierro paréntesis, abro y cierro paréntesis, y los campos de la tabla. Campo 1, campo 2, campo 3. ¿Sí? Estos son los nombres que tiene la tabla. Y después del paréntesis pongo values. Y dentro de estos paréntesis escribo los valores correspondientes. Valor 1, valor 2, valor 3. ¿Qué significa esto? En el orden que coloqué aquí, debo de poner los datos acá. Es decir, si aquí coloqué este campo 1, este dato valor 1 se va a guardar dentro de campo 1. El valor 2 se va a guardar dentro de campo 2 y el valor 3 se va a guardar dentro de campo 3. Así. En el mismo orden que pongo aquí, debo de ponerlos acá. Entonces vamos a guardar datos. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Ponemos insert into. La tabla se llama prueba. Abro y cierro paréntesis. Y dentro de los paréntesis voy a poner los campos. Pondré el campo ID. ¿Ustedes qué dicen? Pondré el campo ID. ¿Ah? Llegó el gas. Supongo que sí. Ok, pues en realidad no es necesario, porque miren, el ID es de tipo autoincrementable. Solito se va a poner 1, 2, entonces no tengo que ingresarlo yo. Eso lo dejo que el sistema del programa se lo haga solo. Yo sí tengo que ingresar el nombre, coma, la edad, coma, la fecha de nacimiento, FN, coma, la estatura. Estos son los datos que yo tengo que ingresar. Si ven, de esta manera. Ahora voy a poner values, punto y coma, y voy a poner en orden los datos que quiero ingresar. Por ejemplo, el primer dato que tengo que guardar es nombre. Entonces voy a poner entre comillas dobles, por ejemplo, Luis. Este es el primer dato, Luis, entre comillas dobles. Ahora, coma el siguiente dato que es edad, la edad de Luis. Pongámosle, tiene 20 años. ¿Sí? Es entero, le pongo 20. Coma el siguiente dato que sería la fecha de nacimiento de Luis. Vamos a ver. Si Luis tiene 20 años, estamos en 2021, menos 20. Luis nació en el 2001. Ok. Entonces debo poner entre comillas dobles, la fecha de nacimiento de Luis. Nació en el 2021, en el 2001. Entonces pongo primero el año, 2001, guión, el mes, digamos que nació en el 1 de enero, guión, el día, el 20. Bueno, si no tiene más años, vamos a ponerle el 11. Mes 11, 20. Listo, así sería. El orden es así siempre. Año, mes y día. Siempre es así el orden, ojo. Bueno, y aquí está la fecha de nacimiento de Luis. Y después sigue la estatura de Luis. Pongo coma y la estatura, digamos que mide el 1.70. 1.70. ¿Ya? Entonces, copio esto. Si toda la línea copio y la pego en mi consola. Doy Enter y veamos si no hay errores. Sí, no hubo errores. ¿Ok?
Si da algún error, tienen que revisar que tengan bien escrito esto, tengan separados los campos. ¿Ok? Ahora, para ver lo que está guardado en la tabla, se utiliza el siguiente comando llamado select. Select campos 1, campos 2, campos 3, from nombre tabla. ¿Sí? Se utiliza esta estructura, se utiliza select, colocamos los campos de la tabla, el comando from y el nombre de la tabla queremos ver los campos. Por ejemplo, yo quiero ver los campos de esta tabla que he creado, entonces pongo select, el campo de la tabla el primero es ID, coma, el segundo es nombre, coma, el tercero es edad, coma, FN, fecha de nacimiento, coma, estatura. From, ¿de dónde? ¿De qué tabla? De la tabla prueba. Punto y coma. ¿Sí? Selecciono esto y lo ejecuto acá. Enter. Y miren la información que ya guardamos. Luis fue el primer registro, tiene 20 años, su fecha de nacimiento fue esta, su estatura fue esta. Hay otra manera para poder mostrar todos los campos de la tabla, porque aquí, por ejemplo, si yo solamente quiero ver nombre, edad, fecha de nacimiento y estatura, yo elimino ID y elimino, por ejemplo, edad. Y solo pongo nombre, la fecha de nacimiento y la estatura. Y eso lo puedo hacer. ¿Sí? Vamos a eliminar esto de acá. Bueno, creo que sí déjenme dejar como estaba. Ya nos tenemos que ir ya ahorita, pero este es un select. Acá podemos hacer otro select. Solo mostrando nombre, la fecha de nacimiento y la estatura. Y también se puede, solamente escoger los campos que quiero. ¿Sí ven? Ahora, si yo quiero todos los campos automáticamente sin tener que escribirlos, también puedo hacer lo siguiente. Select, asterisco, from, prueba. El comodín asterisco lo que hace es que selecciona automáticamente todos los campos. Entonces vamos a hacer lo último de esto, copio esto, pego y enter. Y así mismo me selecciona todo automáticamente. Bueno chicos, eso sería todo por el día de hoy.